llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con mucho gusto en este nuevo día. A usted y a toda su familia, a todos los que ya se levantaron, gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que está con nosotros. Tiempo de Despertar en este miércoles ya. Miércoles 24 de julio. Uy, qué rápido se va esto. Sí. Felipe, ¿cómo estás? Pastor, muy buenos días, pues muy contento y dándole gracias a Dios por un nuevo día que podemos disfrutar en la presencia del Señor, y pues también dándole gracias a Dios por la vida de cada una de las personas que ya están en sintonía con nosotros. Muy buenos días para todos. Recuerde, esto es Tiempo de Despertar. Así es, y al que cree, todo es posible. Qué bueno que usted ya se levantó, que usted está despierto este nuevo día y que ya vamos a echarle ganas. Así es. ¿Cómo estás, mi estimado Joaquín? Muy buenos días, pastor, aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Eso es bueno, gracias a Dios. Tenemos unos teléfonos para que nos digan de una vez a dónde nos van a llamar. Claro que sí, pastor, en cabina es el 324-4466 y para mensajes o WhatsApp 44-33-25-05-68. Llámenos. Ahí están nuestros números telefónicos para que usted se ponga en contacto con nosotros a través de el teléfono y también a través de internet nos capte. Muchas gracias. Dios es bueno y al que cree todo es posible. Gracias por estar en contacto esta mañana a través de las ondas de la radio. Donde quiera que usted se encuentre, buenos días, felicidades. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Muchas gracias por su vida, y pues vamos a encomendarnos a Dios como lo hacemos cada mañana. Y le decimos: Padre bueno y maravilloso, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, te damos gracias por esta oportunidad de vida que nos concedes en tu misericordia infinita. Aquí estamos una vez más, Dios, para darte el honor y la gloria, pero también para pedir perdón por nuestros pecados, reconociendo nuestras fallas, nuestros errores, y queremos darte gracias por la vida de cada una de las personas que ya nos están escuchando en esta mañana. Los que nos van a escuchar más tarde, bendíceles de una manera especial a aquellos que están pasando momentos de lucha, de prueba o de tribulación, alguna enfermedad en su cuerpo, algún dolor, Señor, cualquiera que sea la necesidad, que esta mañana tu Espíritu Santo nos traiga revelación, nos dé sabiduría y nos dé entendimiento, y a través de esta palabra nosotros recibamos el consuelo y la fortaleza que necesitamos a diario para seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Qué bueno que están con nosotros, mi estimado Ram. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, pastor. Peleándome con el micrófono. Pues si debieran ustedes, también les daría un poco de risa. Bueno, gracias a Dios por su vida. No estoy gracias, es que no es televisión. Y bueno, estamos a través de 105.1 de FM, Radio Fórmula Morelia. Saludándoles a todos con mucho gusto en esta mañana, y vamos a la palabra que nos ocupa hoy el Señor. En Isaías capítulo 55 versículo 8. ¿Por qué vamos a ver un poquito de esto? Mire, para saber qué es lo que piensa Dios acerca de nosotros, cuáles son sus pensamientos, cuál es la expectativa que Dios tiene acerca de nosotros. Muchas veces nosotros estamos teniendo muchas expectativas de nuestra vida, pero ¿y qué piensa Dios? Uh-huh. Y la Biblia nos dice lo que Dios piensa. Es importante entonces leer la Biblia y estar en contacto con la palabra de Dios, porque es el pensamiento de Dios. Los pensamientos, la palabra dice allá también en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está, del entendimiento, desde los pensamientos, transformados por medio de la renovación. O sea que si no renovamos, pues se va a quedar con lo viejo. ¿Sí? Necesitamos estar renovando, no innovando, renovando.
los pensamientos. Y los pensamientos, a lo mejor en algunos sí habrá que innovar. ¿Por qué? Porque sus pensamientos nunca tuvieron nada que ver con Dios. Y es nuevo que saber que Dios tiene pensamientos acerca de nosotros. A mí me llamó mucho la atención cuando yo estaba leyendo esto y decía, bueno, y tiene razón la palabra de Dios, porque nosotros muchas veces no sabemos lo que Dios piensa de nosotros. Yo le pregunto a usted y le hago un examen esta mañana, si me dice 10 pensamientos de Dios acerca de su vida, y verdad que se va a poner en serio, porque dice, y no es que no sé, pues es que debemos saber qué espera Dios. Porque si usted quiere quedar bien con su amada o con su amado, ¿sí? Estoy hablando de su esposo o de su esposa, de su novio o de su novia, ¿sí? Tiene que saber qué es lo que le gusta a ella, qué es lo que quiere, qué es, el día que usted se da cuenta que no conoce bien a su marido o a su marida, ¿sí? Es el día que tiene que comprar un regalo y no sabe qué llevarle. No sabe qué llevarle. Y muchas veces nosotros tampoco sabemos en relación con Dios cómo hacerle. Hay gente que tiene muchas cosas y dice, pues ya tiene todo, sí, pero algo le gusta que no tiene. ¿Y lo sabe usted? Es mi pregunta. No sé, yo no sé qué opina al respecto mi estimado Ram, porque ya lo veo medio enojado. No, o sea, así es, pastor. A veces no llegamos a conocer a la otra persona tan perfectamente para saber lo que ella quiere. Sí, y no conocemos a Dios tampoco. O sea, ese es nuestro problema. No nos damos cuenta, no conocemos a Dios. Y ahí estamos sufriendo consecuencias de eso. Porque si usted llega con el regalo que no le agrada a la señora, va a pasar, va a tener consecuencias, ¿sí o no? Sí, es cierto. Y también si la señora le llega a usted con un regalo que no le va a agradar, ¿sí? Van a tener una se van a enojar, pues. Se van a enojar. Entonces, vamos a la palabra de Dios que nos dice esta mañana ya en el Evangelio en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Sí, dice, porque los pensamientos míos no son vuestros pensamientos. El ser humano tiene pensamientos humanos, naturales, y el ser divino, que es nuestro Padre Celestial, tiene pensamientos divinos, ¿sí? Sobrenaturales, y que muchas veces pues chocan, ¿sí? No, aunque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, aún en el pensamiento le fallamos. Sí. Le fallamos porque tenemos errores y andamos buscando ocupar nuestros pensamientos a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Wow. ¿Qué es lo que está diciendo ahí, Ram? El pensamiento de Dios es mucho más alto, inclusive no lo podemos llegar a comprender. A veces no lo comprendemos, pero precisamente conocerlos y conocer a Dios nos va a llevar a comprender. Pero el que no conoce quién es el dueño de los pensamientos, entonces no va a conocer esos pensamientos, porque no lo entiende. Y el pensamiento de Dios es bueno para nosotros. El pensamiento de Dios es agradable. El pensamiento de Dios es la voluntad, es su voluntad. Y dice Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es perfecta, buena, agradable y perfecta. Las tres características de la buena voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando tenemos ese concepto,
las cosas ya van siendo diferentes. Mire, el versículo que sigue, el 10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí en estos dos versículos? Que toda palabra que Dios declara con su boca va con un propósito, y ese propósito se cumple. Que todo pensamiento, acuérdese que el pensamiento es el origen de la palabra. O sea, lo que usted habla, lo habla porque lo pensó. Aunque nosotros a veces no pensamos lo que hablamos. Hablamos antes de pensar. Sí, ya después ya que estamos en problemas, ¿no? Pero debería ser así. Sí, lo que usted piensa es la palabra. Entonces los pensamientos de Dios, lo dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, así son los pensamientos de Dios, descienden de los cielos hacia nosotros y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, fíjese, y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, los pensamientos de Dios son magníficos. ¿Por qué? Porque van a producir. Por eso estamos esta mañana tratando de entender un poquito el pensamiento de Dios, que nunca lo vamos a lograr, porque aunque eso es la teología, el estudio de Dios, pero yo le he dicho, ¿en qué cabeza cabe que podamos nosotros entender a Dios o estudiar a Dios? Cuando Él es el eterno, nosotros somos finitos. Cuando Él es el total, nosotros somos una micro, sí. O sea, no podemos. Claro que lo intentamos, y eso es la teología, pero no lo vamos a acabar de comprender. No vamos a acabar de comprender, pero qué bueno que alguien, por lo menos el teólogo se acerca a estudiar de Dios, y qué bueno que lo puede poner en práctica, porque qué malo que nada más seamos buenos estudiantes, teólogos, ciencia, ¿sí? La Biblia dice que la mucha ciencia ¿qué? Mata el espíritu. Sí, o sea, entonces, mire, no trate de comprender, igual que a las mujeres. No se les comprende, no se les entiende, ámelas. Ámela. Y igual, el varón también, el varón está peor todavía. No solamente no lo entiende, sino que lo tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque hace cada cosa que o sea, no sé si no son, esta no es una teología machista ni mucho menos, ¿no? Simplemente lo que estamos hablando es la verdad de la palabra, que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, así descienden mis pensamientos, es lo que está tratando de decir el profeta. Dice, así desciende la lluvia y la nieve, mis pensamientos, y no vuelven, o sea, no regresan allá, sino que riegan la tierra y la hacen, ¿qué? Germinar y producir. Wow, eso es lo interesante. Cuando el pensamiento de Dios entra a tu vida, te va a hacer producir, te va a hacer germinar. ¿Qué es germinar? Nacer. Te va a hacer nacer una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Por eso, amados, si no le sembramos y no le regamos, no hay nada. ¿Y cómo le sembramos y cómo le regamos? ¿Cómo sembramos la palabra? Pues sembramos primero con el testimonio y predicando la palabra o hablando de la palabra. A nosotros, ¿cómo se nos siembra la palabra? A través del Espíritu Santo, conociendo la Escritura. Exacto. Cuando tú recibes, ¿y cómo la recibes? Escuchándola. Cuando la escuchas, cuando la lees, cuando te congregas para acabar pronto. Sí.
O sea, le andamos estando el suelo tan parejo y tantos brincos. Cuando usted se congrega, cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted la lee y cuando usted la estudia, la medita, la comprende y la aplica. Cuando la aplica, entonces va a germinar, va a producir. ¿Y qué va a producir? ¿Cosas malas? No. Primero los frutos del Espíritu. Sí. Produce la paz de Dios. Pero empieza a producir cosas buenas. El gozo de Dios, la alegría del Señor. ¿Sí? Por eso uno ahora entiende cómo es que Dios, o que en el caso de Jesucristo, ponerlo triste toda la vida, pintarlo toda la vida serio. No, hombre, si Él tenía el gozo del Espíritu, Él estaba contento todo el tiempo. Claro, tenía sus momentos en que había que ponerse serio, pero la verdad es que yo no puedo entender ese concepto de un Dios enojado, de un Dios iracundo, de un Dios molesto. No, nada que ver con lo que nos... ¿Por qué pintaron? Porque no tenían revelación, punto, así de fácil. Por eso nos pintaron un Dios o un Dios que llora, un Dios que nos está... no quiere decir que no tenga sentimientos, que pues, como persona tiene sentimientos Dios, pero, oiga... Pero el Dios que está... El Dios sufriente, que me tienen crucificado en una cruz. No, sí estuvo en una cruz, pero se bajó. Ahora, hay algo importante, pastor. Dice que con el gozo puesto en la cruz, o sea, nos mostró su amor, su bondad, inclusive a través del sacrificio en la cruz. Sí, porque dice ahí en Hebreos, capítulo 12, dice, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí. Y que Él vio con gozo lo que iba a pasar después, que usted y yo íbamos a conocer de Él. Entonces eso es lo importante. En los pensamientos, volvamos acá atrás, los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Casi siempre es porque no van en la misma dirección. Fíjese lo que está pasando el día de hoy. ¿Qué hizo Dios para el matrimonio? ¿Dónde se concibe el matrimonio? En el cielo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Hoy la gente está por el divorcio. O ya ni siquiera llegan al matrimonio. Ya pues si nos entendemos, le seguimos. O sea, ya no hay. Los pensamientos de Dios están sucumbiendo al pensamiento del hombre. Los seres humanos, el aborto. ¿Usted cree que va de acuerdo al pensamiento de Dios? No. O sea, los matrimonios chuecos. Ya, y le seguimos. ¿Y serán el pensamiento de Dios? No. Se ha torcido la verdad. Entonces tenemos que ver la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Dios bendiga sus vidas. ¡Ánimo! Buen día. Ya levántese.
no se quede ahí en la camita, ahí venza Sabanás. Luego ese le dan uno ganas de seguir ahí dormido como Freddy, ¿verdad? Se queda ahí. Freddy, ¿cómo estás? Buenos días. Dice pastor, buenos días. Ya despierto. Sí. Bueno, eso, gracias a Dios. Mi estimado Felipe, ¿a quién saludamos esta mañana? Sí, pastor, vamos a saludar a la familia López Fernández, también a Ángel Moreno de allá de Tarímbaro y toda la gente que nos escucha en Tarímbaro, también a María de Lourdes Santos, a Patricia y Arturo Urrutia, a Jesús Mercado, a Roselia y Rubén Palomares, y estamos orando por esta necesidad. Dios es bueno y seguramente contestará nuestras necesidades. Joaquín, ¿tienes a quién saludar? Sí, pastor, a Carmen Juárez Urrutia y familia, Javier García y su esposa Sarita, familia Durán Calderón, Javier Muñoz y José Luis Andrade. Muchas gracias a Dios por sus vidas. Bueno, pues vamos adelante. Lo que nos ocupa esta mañana en el capítulo 55 de Isaías es el que estamos viendo, y deseamos como un título: los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, no son los pensamientos del ser humano. Los pensamientos de Dios siempre serán mejores que nuestros pensamientos. Claro que sí. Mayores que también. Sí, también. Entonces tenemos que darnos cuenta. Pero fíjate que a la vez son muy sencillos los pensamientos de Dios. No están nada rebuscados. Mira, dice aquí en el versículo 10, como descienden esos pensamientos de los cielos, y casi como desciende la lluvia y la nieve, no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Los pensamientos de Dios, dijimos, tienen producen, ¿sí? Y yo creo que una de las cosas que nosotros necesitamos tener en cuenta en nuestra vida es el pensamiento de Dios para que produzca. ¿Te acuerdas que dice allá en 26:3 de Isaías? Capítulo 26, versículo 3 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuyo pensamiento, cuando nosotros empatamos los pensamientos de nosotros a los pensamientos de Dios, se produce paz. Dice otra vez, tú guardarás en completa paz aquel cuyo... Léemelo, por favor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. Entonces, cuando los pensamientos, lo vuelvo a repetir, porque dice, cuando los pensamientos de Dios embonan perfectamente, allí como embona una rondana con el tornillo, cuando le queda, si no quedan, no entran. O no entra o se va de paso. O se va de paso. Sí. Pero cuando embonan, aprietan. Y cuando esto sucede, dice, hay paz. Tú guardarás en completa paz. ¿Por qué? Porque se produce la paz. ¿Sí? Yo no sé si usted recuerda, allá en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que lo sabemos de memoria. ¿Sí? ¿Se acuerda de ese? Que por nada estemos afanosos. Exacto. Antes bien, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego, pero con acción de gracias. ¿Y luego qué sigue? Luego sigue y Dios dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras vidas y vuestros corazones en Cristo Jesús. Ok. Entonces, fíjate que es el mismo mensaje en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que produce el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, es la paz. No se le olvide eso. O sea, lo que nos va a ayudar a tener paz es el pensamiento de Dios escrito en la palabra. Entonces, lo primero que produce, ¿sí? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Exactamente. Sí. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no la puedes entender. Y a veces uno dice, mira, ¿y qué concha Freddy con esa paz que trae? El problemón que tiene y la paz que se carga. La paz que produce en el ser humano nada tiene que ver con las circunstancias que está viviendo.
¿Por qué? Porque la paz no depende de las circunstancias, depende de Dios. Y cuando eso sucede, queridos amigos, tenemos esa bendición. Pero son los pensamientos de Dios, es el pensar de Dios. Cuando nosotros estamos en contra de los pensamientos de Dios, ¿qué pasa? Pues van a venir consecuencias difíciles. No hay paz. No hay paz y se pierde todo. Se pierde la esperanza, se pierde el gozo y entonces empieza a producir otra cosa. Sí. Si no produce cosas buenas, va a producir sí. cosas buenas. Ajá. Y es lo que está pasando en la sociedad. En la sociedad, como no tiene buenos pensamientos o buenas siembras, o no hay buenos principios, pues entonces se está produciendo lo contrario. Sí. Y por eso decíamos hoy el pensamiento del hombre al respecto de muchas de las cosas que son importantes, como decíamos el matrimonio, como decíamos el nacimiento de los niños, se está alterando. Es que todo eso, pastor, si nos vamos por ejemplo a San Pablo, a los Gálatas les dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y tristemente nosotros como sociedad estamos sembrando algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios y va a traer un fruto o va a producir un fruto que no es muy agradable, o que no es agradable más bien, y que no nos va a traer buenos resultados. Exacto. Estaba yo pensando en los niños, que dice la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Okay. ¿Qué estamos enseñándole a los niños? Cuando los mensajes de ahora ya no son nada subliminales de lo que se explica en la primaria y lo que se piensa enseñar a partir de este ciclo en la primaria. O sea, ¿qué estamos preparando? ¿Qué monstruos estamos creando? Porque el día de mañana vamos a tener los resultados. Sí. La cosecha. Y en cambio, vea un niño que asiste a su escuelita dominical en la iglesia, que va y que aprende la palabra de Dios, que lleva el mensaje de Jesucristo y que a flor de labios, ¿sí? Que dice, se saben los versículos. Y me da tanto gusto ver cómo se los aprenden ellos. ¿Y qué es lo que hacen sus papás? Yo creo que cuando uno de ellos puede explicar, cómo enseñar o hablar esos mensajes de Dios en su casa, y hay lo que está mal, pues se tiene que componer, ¿no? Sí. O la intención que había del padre o de la madre de hacer algo que no estaba bien, y le dice, aprendí este versículo, y entonces pues luego ¿para dónde me hago? Sí, porque ya empieza a producir desde pequeño, ¿sí? Eso va a repercutir en nuestras responsabilidades. Los pensamientos de Dios nos llevan a las acciones de Dios, acciones humanas que tienen que ser de acuerdo al pensamiento divino, y entonces tendremos completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así de fácil, así de sencillo. Pero veamos un ejemplo nada más de lo que es andar fuera del pensamiento de Dios. En primera de Timoteo, ¿verdad? Dijimos capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice ese versículo por ahí? Ya lo perdiste, mi estimado Felipe. Iba a empezar con las 10. Sígale. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sí, fíjese. Porque ninguno dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow. Mire, qué interesante es un pensamiento de Dios como este. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre?
proveer. Proveer para su casa, ser de bendición para su familia. ¿Sí? Pero si no lo hace, ¿qué está pasando? Pues está negando la fe. Están negando la fe, dice, no tenemos fe, no tenemos la fe, no tenemos confianza en Dios, no esperamos de Dios, ni siquiera tenemos relación con Dios. Entonces, esa es la necesidad más grande. Un hombre necesitado de Dios. Sí, pastor, y bueno, es la provisión material, pero también aquí hace referencia a la provisión espiritual, que tenemos que guiar a nuestra familia, a nuestros hijos en el conocimiento del Señor, porque ese conocimiento finalmente va a producir, como dice la Escritura, lo bueno que nosotros necesitamos, la dirección que necesitamos para nuestras vidas, y es una responsabilidad del padre y de la madre de familia. Es que te voy a decir una cosa, si nosotros no tenemos no suplimos lo material, menos lo espiritual. Si nosotros no hacemos por lo que se ve, menos por lo que no se ve. Entonces realmente necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos que los pensamientos de Dios permeen nuestra vida, es decir, rieguen nuestra vida. ¿Para qué? Para que produzcamos y hagamos lo que tenemos que hacer. Pero si no nos exponemos a la palabra de Dios, no tenemos nada que ofrecer. La palabra de Dios es la que nos va a generar los pensamientos, los buenos pensamientos, los pensamientos que nos van a guardar en completa paz, los pensamientos que van a hacer que produzca una vida. Pero si estamos alejados de Dios y si no tenemos nada que ver con Dios, yo no quiero saber nada de Dios, dice la gente. Mucha gente lo dice así. Sí. ¿Por qué? Porque tienen un concepto de un Dios etéreo, de un Dios enojón, de un Dios justiciero. No, mi estimado amigo, Dios es un Dios de verdad. Y bueno. Un Dios bueno y lleno de misericordia y un Dios de amor. Oiga, ¿dónde estamos entonces? ¿En qué sociedad estamos viviendo? Hoy estamos viviendo en una sociedad sin Dios. Ese es el problema. Por eso la solución es Cristo. Sí, pastor, y también vemos cómo los niños que crecen con la palabra de Dios son niños que son más educados, son niños agradables, son niños que respetan, y cuando tú ves esa diferencia pues ahora sí que no discriminando, pero sí lo notas, porque los niños que no crecen con el conocimiento de la palabra de Dios, se nota que hay una carencia grande en valores, en principios, y su comportamiento es completamente diferente, no son respetuosos. Y bueno, así mismo pasa con los adultos. Cuando el Señor nos empieza a transformar nuestra vida con la palabra, pues empezamos a sacar la mejor parte, ¿no? La gente ve la mejor parte de nosotros, pero cuando nos separamos del Señor, pues igual sucede, no damos ese fruto. Y platicando precisamente ayer con mi niña, hablábamos del fruto del Espíritu Santo, que nos da amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, y me dice mi niña, papá, yo necesito eso. Dije, yo también. Entonces en ellos se va despertando esa conciencia de que necesitamos la palabra de Dios para poder vivir bien. Sí, definitivamente tenemos que darnos cuenta otra vez, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Los planes de Dios son buenos para nosotros y no malos. A veces pensamos, como decíamos hace un momento, que tenemos un Dios que nada más está esperando a ver en qué fallamos. No,
Tenemos un Dios misericordioso y maravilloso, un Dios que nos cubre, nos bendice, nos guarda y que está todos los días con nosotros. Así que, queridos amigos, es el tiempo de acercarnos a Dios. Acérquese a la Biblia, lea la Biblia, ore y congréguese. Ese es el mensaje. Siempre estamos diciéndole, lea la Biblia, ore y congréguese. Y si usted hace estas cosas, los pensamientos de Dios van a influir en su vida, van a influenciar su vida y su manera de ser y su manera de tratar a las personas. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos en una mañana agradable. La verdad, no llueve, no hace frío, 0 grados centígrados la temperatura. No tanto. Gracias a Dios por sus vidas en esta mañana. Mi estimado Freddy, ¿cómo estás, Freddy? ¿Estás durmiendo todavía aquí? No, para nada, pastor. Atento a lo que hoy estamos aprendiendo, porque ello va a traer beneficio para nuestras vidas. Así es. Felipe, ¿a quién tenemos que saludar esta mañana? Sí, pastor, vamos a saludar a Jesús Maldonado Ponce, que está cumpliendo años el día de hoy. Felicidades. También a don Gavino León, también a Lucía Zavala, Abel Morales de allá de Yuriria, Guanajuato, al maestro Humberto Sendejas, también le saludamos con mucho gusto. Muchas Felicidades. Gracias por estarnos escuchando esta mañana, por levantarse temprano. Joaquín, ¿a quién tienes más para saludar esta mañana? Nada más a todos los mercados, pastor, aquí de la ciudad de Morelia y al personal del hospital infantil. Muchas gracias a Dios. Ram, que hora está así como muy serio. Muy serio. Estoy poniendo atención a la clase. Yo tengo un saludo para la doctora María del Rocío Ortiz, que nos escucha de manera diferida diariamente, y para Alejandra Hernández. Gracias a Dios por sus vidas. Un saludo para todos aquellos que están cumpliendo años. Felicidades, y que no se han podido reportar. Por cierto, tenemos problemas en nuestro teléfono directo, que es el 324-4466. Así que no se preocupe, no es cuestión de usted, es cuestión de acá. No pueden entrar las llamadas, tantas llamadas que no puede entrar ninguna. Pero bueno, ya veremos qué hacemos aquí, que le avisaremos al técnico aquí que nos ayude, y a los teléfonos de México. Así que gracias por estar en contacto con nosotros esta mañana. Y bendiciones a todos. Les decía a todos los que nos están escuchando en la Unión Americana, que me estaban diciendo que ellos sí están en contacto a través de internet, en vivo y en directo, en las diferentes ciudades de los Estados Unidos, allá en Wisconsin, precisamente en Los Ángeles, California, en Fresno, California, Santa María, California. Donde más nos dijeron el día de ayer, estuvieron haciendo ¿cómo se llama? Una lista de la gente que nos está escuchando por allá. Bueno, pues a todos felicidades, bendiciones. No nos acordamos de todos, pero los tenemos en nuestra mente y oramos por ustedes. Espero que ustedes también oren por nosotros. El capítulo 55 del libro de Isaías dice allí, versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Dios. ¿Quién dice? Dios. Entonces, si Dios nos está advirtiendo, oigan, tengan cuidado, porque ustedes están tomando otros caminos que a ustedes les parecen, como dice la Biblia. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Sí, parecen caminos
de vida, de bien, pero al final llevan a la muerte. Y ese es el peligro, que no podamos distinguir lo bueno de lo malo. Isaías lo dice así, dice muy muy claro, dice, hemos llegado, en Isaías 5:20, hemos llegado al caso en el que a lo bueno le llama malo, se le llama malo. Le llamamos malo. Y es cierto, las cosas buenas, por ejemplo, lo que la palabra de Dios, eso ya es anticuado, obsoleto, eso ya no sirve. Pero dice, hay de los que a lo malo también dicen bueno, o sea, al revés. A lo malo dicen, no, es que eso es bueno. Eso es bueno. Y nos volvemos otra vez a la educación de los niños. Es que tienen que saber. Sí, pero ¿qué les interesa saber a esa edad? A 6, 7 años. Ya estarle enseñando de la decisión entre si quieres, ¿qué quieres ser, hombre o mujer? Si ya es hombre, mujer, ya no hay. Alguien me dijo, pues, pastor, usted debe plantear una posición de la iglesia cristiana de qué es lo que está correcto. No, si yo no tengo que plantear ninguna posición, ya está planteada en la palabra de Dios. Sí, y ya Dios dijo claramente, el hombre es hombre y la mujer es mujer, y por tanto se unirá el hombre sí, serán una sola carne, pero no dice, como dicen los gringos, Steve, no. Eso es lo que a mí me parece, donde los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. No, y esa corriente que se ha metido en las escuelas busca dañar la identidad de los niños. Y es el objetivo principal del enemigo, dañar nuestra identidad. Nos ataca desde pequeños para que nosotros no creamos que somos hijos de Dios, para degenerar, porque cuál libertad de género, para degenerar lo bueno hecho por Dios. O sea, el pensamiento del niño, el pensamiento del hombre, el pensamiento de la niña y el pensamiento de la mujer son creados por Dios. No es que, pues podemos... No, mire, cada vez que el hombre ha movido algo acerca de la creación de Dios o del pensamiento de Dios, más bien, siempre se mete en problemas. Siempre se ha metido en problemas. Y ahí está, para muestra, lo del aborto. Cuando una mujer aborta, está diciendo, es que yo tengo derecho a decidir sobre mi vida. Ok, tú tienes derecho a decidir sobre tu vida, pero no sobre la vida de un ser diferente, porque tú ya naciste. O sea, todos los que están contra el aborto nacieron. Sí. Me explico, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que que Dios te dejó a ti nacer, crecer y ahora estar gritando tonterías? O sea, son pensamientos que no van bien. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Wow, este versículo 20 está tremendo, ¿no? Dice, y es uno de los ayes de Dios. ¡Ay! Cuidado. No, Dios no deja esto así sin consecuencias. Desgraciadamente, cuando vemos las consecuencias es demasiado tarde. Por eso es importante que estemos pensando en qué es lo que Dios está diciéndonos. Sus pensamientos son sus pensamientos y son buenos para nosotros. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para daros al fin lo que esperáis.
para darnos el fin que ustedes esperan, o lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Porque dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces debemos buscar los pensamientos de Dios y perseverar en ellos, que a final de cuentas producirán, ¿sí? Tendrán efecto bueno en nuestras vidas, pensamientos de bien y no de mal. Entonces, tenemos que poner mucho cuidado en lo que estamos haciendo y en lo que estamos pensando. Obviamente, lo que pensamos, lo hablamos. Y lo que hablamos, lo hacemos. Esa es la triada. Entonces, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos hablando? ¿Y qué estamos haciendo? Esas son las preguntas. El pensamiento es la base, es el punto de inicio de nuestros hechos. ¿Qué está pensando? ¿Y de dónde nace su pensamiento? El pensamiento debe nacer ¿de quién? De Dios, de los pensamientos de Dios. Pero si usted no los conoce o los rechaza, porque una cosa es no conocer y otra cosa es rechazar, bueno, pues entonces tenemos problemas. Como decíamos un ejemplo, ¿no? Allá en 1 Timoteo 5:8. ¿Te acuerdas qué dice eso? ¿Ese versículo? Sí, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, que tenemos que suplir la necesidad de la casa. No es una sugerencia. Se sugiere que el varón supla la necesidad de su casa. No es una sugerencia, es una realidad. No es que se sugiere que hagamos, no, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Ahora, la mujer igual, la mujer también Dios le dio un lugar especial, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que le ha puesto el enemigo, la sociedad? ¿Sí? El sexo débil. Amados, el débil no tiene nada. El débil es el que no tiene hijos y no tiene hijos porque no tenga matriz, sino no tiene hijos. ¿Sabe por qué? Porque se moriría en el primero. Así de fácil. Sí. Y por ahí podemos seguir más, pero ya hemos llegado al final de nuestro tiempo y solo déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por cada persona que nos ha escuchado esta mañana. Bendícela a ella y a sus familiares en el nombre de Cristo Jesús, y aquellos que nos escucharán de manera diferida también, Señor, te doy gracias por ellos y gracias por cada situación que viven. Te pido perdón por nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vamos, Felipe. Bendiciones para todos, hasta mañana. Nos vamos. Que tengan un bonito día, Dios los bendiga. Vámonos. Gracias a Dios y hasta mañana. Dios es bueno. Nos vamos. Bendiciones. Recuerden que Dios es maravillosamente bueno. Ore por nosotros, que nosotros oramos por usted, y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyar este ministerio, hágalo de manera voluntaria, lo pedimos, pero esperamos que usted siembre en el reino de los cielos. La cuenta Banamex 542-40-115, Banamex 542-40-115, y en HSBC 404-524-1882. Sean felices, sonrían, la vida es bella en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.